Hola amigos de Physics and Science, el día de hoy seguimos con nuestra clase número 2 para poder introducirnos al tema del movimiento uniformemente acelerado. Para trabajarlo vamos a empezar utilizando la ecuación 1.0, la ecuación de velocidad. Recordemos que en este caso vamos a trabajarla de manera escalar y por tanto, pues vamos a tener en cuenta que la ecuación 1.0 es velocidad, que es igual a la división entre espacio y tiempo. ¿Listo? Cuando dividimos espacio entre tiempo, nos va a generar la velocidad. Para ello tenemos tres ecuaciones que van a representar esta ecuación 1.0. Será la original que tenemos en este caso. Vamos a tenerla aquí, que será la ecuación 1.0, la ecuación de velocidad. Como ya les venía diciendo, espacio dividido tiempo igual velocidad. Vamos a tener la ecuación 1.1, que es esta otra que tenemos aquí en este caso, que se llamará ecuación 1.1 de espacio recorrido, en donde vamos a tener en cuenta que multiplicando la velocidad por el tiempo, vamos a calcular el espacio recorrido. Y tendremos nuestra tercera ecuación, que será la ecuación 1.2, llamada tiempo, pues porque dividiendo el espacio entre la velocidad me va a dar tiempo, me va a calcular el tiempo, esa división. Entonces tenemos tres ecuaciones supremamente importantes. Esas tres ecuaciones son tres diferentes formas de una ecuación, precisamente como la coloco acá, la ecuación 1.0, la ecuación de velocidad, que es igual a espacio dividido tiempo. Recordemos que en el estudio de la física tenemos magnitudes y unidades de medida de las magnitudes. Vamos a hacer un recorderis de algunas unidades de medida de las magnitudes y de las magnitudes. En este caso vamos a iniciar con la magnitud velocidad. Como ustedes lo pueden observar, tenemos la magnitud se llama velocidad y el símbolo de la magnitud es la letra V minúscula. ¿Listo? Tenemos, aparte de esa magnitud, las unidades de medida que miden esa magnitud. En física vamos a trabajar tres unidades de medida. Vamos a trabajar las unidades de medida del Sistema Internacional de Medidas. Vamos a trabajar las unidades de medida del Sistema Cegesimal de Medidas. Y vamos a trabajar también las unidades de medida del Sistema Inglés o Sistema Británico de Medidas. Para iniciar, vamos a tener en cuenta que en el Sistema Internacional de Medidas manejamos metros sobre segundos. La velocidad se mide en metros sobre segundos. Como ustedes lo pueden observar, el símbolo, en el caso de nuestra clase de Physics and Science, manejamos la simbología de las unidades de medida entre corchetes, como ustedes lo pueden observar en este momento. Además de eso, pues tenemos el sistema cegesimal de medidas, en donde manejamos el centímetro sobre segundo. Vamos a manejar el símbolo que ustedes ven en la pantalla, cm sobre s, dentro de corchetes. Y tenemos el sistema inglés o sistema británico de medida, que mide la velocidad en pies sobre segundo. Como ustedes lo pueden observar, Ft sobre S entre corchetes es el símbolo de esta unidad de sistema inglés. Entonces tenemos tres unidades de medida que manejamos en física. Obviamente en el mundo, en la cosmología del ser humano, se manejan muchas más unidades de medida. Las comunidades indígenas, las comunidades afro, las comunidades asiáticas, y muchas comunidades también europeas manejan sus propias unidades de medida. En este caso, vamos a trabajarlas en física
de estas tres maneras. Sistema Internacional de Medidas, la velocidad se mide en metros sobre segundo. En el sistema sexagesimal de medidas, la velocidad se mide en centímetros sobre segundo. Y en el sistema inglés o sistema británico, la velocidad se mide en pies sobre segundos. Listo, vamos a iniciar el primer ejemplo con el enunciado número 1. Vamos a tener en cuenta varias cosas antes de iniciar la lectura del enunciado. Deseo que ustedes tengan en cuenta para este primer ejercicio que vamos a desarrollar el debido proceso, el orden, la organización, tener en cuenta los pasos, cada uno de los pequeños detalles que ustedes van a ir teniendo en cuenta para poder desarrollar cualquier tipo de ejercicio en física. Entonces tengan muy en cuenta los subtítulos que están en los recuadros rojos. Y además pues tengan muy en cuenta también la información que viene dentro de cada uno de los enunciados, ya que permite un poco de cultura general en cuanto a ciencias naturales. El enunciado dice: calcule la velocidad promedio con la que el Apolo 11 viajó a la Luna. ¿Quiénes iban en el Apolo 11? Iban Neil Armstrong, Buzz Aldrin y Michael Collins, los primeros tres astronautas que lograron llegar a orbitar la Luna, y dos de ellos alcanzaron a caminar sobre ella. Conociendo que Hiparco de Nicea, 150 años antes de Cristo, calculó la distancia de la Tierra a la Luna, que era aproximadamente 30 veces el diámetro de la Tierra, unos 348.000 kilómetros, y la duración del viaje, que partió desde Merritt Island, Florida, el 16 de julio de 1969 a las 13:32 UTC, y llegó a su destino en el Mar de la Tranquilidad el 20 de julio de 1969 a las 20:17:40 UTC, lo que quiere decir que tardó 102 horas 45 minutos 40 segundos, o lo que es igual a 4 días 6 horas 45 minutos y 40 segundos. Ese es el enunciado, donde tenemos varias cositas que tenemos que analizar. Dice el enunciado que Hiparco de Nicea en el año 150 a.C. calculó la distancia de la Tierra a la Luna mediante una aproximación que, dice él, es 30 veces el diámetro de la Tierra. Para esa época ya se había calculado el diámetro de la Tierra. Lo había calculado el astrónomo, geógrafo y matemático griego Eratóstenes en el año 240 a.C. aproximadamente. Además, él calculó la circunferencia de la Tierra, Eratóstenes. Entonces, pues, en el año 150, 100 años después, viene Hiparco de Nicea y calcula, mediante esa aproximación, 30 veces el diámetro de la Tierra, la distancia de la Tierra a la Luna, y lo calcula con 348.000 kilómetros. Y además, pues como ustedes saben, aquí vamos a tener en cuenta que es UTC, que dice que el Apolo partió el 16 de julio de 1969 a las 13:32:00 UTC. ¿Qué es UTC? ¿Qué significa? UTC significa Universal Time Coordinated, tiempo coordinado universal. Hago una representación gráfica del enunciado y coloqué la luna y obviamente una linecita de eje que me permite identificar que hay una distancia entre ellos dos. Luego de la representación hago un análisis de datos. Entonces reviso qué datos tengo. En el caso del espacio recorrido o distancia recorrida, tengo que son 348.000 kilómetros. Como estoy trabajando en el Sistema Internacional de Medidas, voy a pasar lo que es kilómetros a metros,
y pues obviamente lo puedo escribir de dos maneras. Puedo escribir 348 millones de metros, o también puedo escribir 348 por 10 a la 6 metros, que empezamos aquí con este caso a escribir mediante notación científica. Entonces, en vez de escribir 6 ceros, escribo 10 a la 6 y simplifico esa cantidad de números. ¿Listo? Aparte de esto, me están dando el tiempo. Tiempo es 102 horas, 45 minutos y 40 segundos. ¿Qué hago? 102 horas lo multiplico por 3600 segundos. Cada hora tiene 3600 segundos. Cada minuto tiene 60 segundos. Entonces los 45 minutos lo multiplico por 60 y los 40 segundos pues los dejo ahí, y todas estas cantidades las sumo y me da un total de 369.940 segundos, que fue lo que se demoró el Apolo 11 en llegar a la Luna, obviamente desde el planeta Tierra. Y coloco luego la velocidad, el símbolo V y el símbolo de pregunta para identificar que vamos a encontrar o que vamos a buscar lo que es la velocidad. Luego de tener el análisis de datos, como ustedes lo ven en el recuadro rojo, vamos a tener la fórmula que utilizaremos. En este caso son obviamente las fórmulas más básicas. La primera fórmula, que es la ecuación 1.0, en este caso la velocidad, que se mide en metros sobre segundo, es igual a la distancia o espacio recorrido, que se mide en metros, dividido el tiempo del recorrido, que se mide en segundos. Entonces tenemos nuestra fórmula, ecuación 1.0, y vamos a proceder a resolverlo mediante solución algebraica, en donde en esta parte de la solución algebraica utilizamos los números, cambiamos las letras por los valores numéricos. En este caso tenemos la velocidad es igual a 348 millones de metros dividido 369.940 segundos. Mediante la calculadora científica hago esta división y me resulta de esa división 940.69, y también además lo que está entre corchetes lo divido. Metros dividido segundos, entonces me dará metros sobre segundos. Siempre tengo que tener en cuenta las unidades de medida. Yo las trabajo aquí en los videotutoriales de Physics and Science entre corchetes. Entonces, de aquí tenemos que la solución algebraica nos arroja el valor de 940.69 metros sobre segundos, y tengo que pasarlo a notación científica, porque pues dentro de la comunidad de científicos siempre se hacen artículos en donde se escriben tanto palabras técnicas como valores muy técnicos para analizarlos. Entonces la notación científica me va a permitir tener lo siguiente: que la velocidad son 940.69 metros sobre segundo, pero la notación científica tiene un rango. Debe estar dentro del rango de 1 a 9.99 para que pueda estar catalogado como notación científica. Hay muchas formas, infinitas formas de escribir el mismo número, pero la comunidad científica exige que la notación científica tenga un rango de 1 a 9.99. En este caso 940 se sale del rango de 1 a 9.99, por lo tanto tengo que correr el punto hacia el lado izquierdo del mismo número para poderlo dejar dentro del rango de 1 a 9.99. En este caso me quedaría 9.4069,
queda dentro del rango y además le multiplico el 10 a la 2 porque corrí el punto hacia el lado izquierdo 2 espacios. Fíjese que estaba en 940.69, ahora quedó en 9.4069, lo corrí, estaba en el 0, ahora lo corrí al lado del 9. Como lo corrí 2 espacios, entonces lo multiplico por 10 a la 2 positivo porque lo corrí hacia el lado izquierdo. ¿Listo? Entonces me quedaría la notación científica como 9.4069 por 10 a la 2 metros sobre segundo. De acá, obviamente, termino mi ejercicio con la respuesta escrita. La velocidad promedio con la que el Apolo 11 viajó de la Tierra a la Luna fue de 9.4069 por 10 a la 2 metros sobre segundo, que es la manera técnica como se escribe ese valor, la notación científica. De aquí hago un gráfico que me permite identificar qué es lo que estoy trabajando. Tengo mi plano cartesiano, tengo en el eje vertical el espacio medido en metros y en el eje horizontal el tiempo medido en segundos. Ahí están las flechas en azul, los ejes. Esos ejes, pues obviamente aquí voy a trabajar el espacio recorrido desde 00 megametros hasta 400 megametros, conociendo que obviamente el espacio recorrido es de 348 millones, pues ahí está, 348 megametros, millones también se puede escribir como megametros. Entonces tenemos que de 348 sale una línea de eje, una línea punteada, que llega precisamente hasta el tiempo, que es de 369.940 segundos. Entonces acá ya más o menos eso serían 4 días, pues lo que dice obviamente en el enunciado, aproximado de 4 días. Y la velocidad pues se calcularía como se ve en este momento aquí. Esta sería la velocidad, sería un gráfico muy sencillo para ir empezando a trabajar este tipo de representaciones que nos permiten analizar de mejor manera todos estos fenómenos naturales. Entonces, en este caso la velocidad tenemos que es la línea, la flechita que sale desde el centro, desde el 0 hasta la unión de las dos líneas punteadas que salen del eje X y del eje Y. En este caso el eje X es el tiempo y en este caso el eje Y es el espacio. Eje Y espacio, eje X tiempo. Eje Y espacio, eje X tiempo. ¿Listo? Y la velocidad, pues la flecha que sale desde el punto de inicio, desde el punto centro, desde el 0 hasta la unión de esos dos puntos. Muchísimas gracias por su atención y seguimos la próxima clase con otro video tutorial. Muchas gracias y recuerden que esto es Physics and Science.